¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas. Este que es el programa 4 de la temporada 8, temporada que hemos denominado como la temporada dorada porque estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas, destacadas y reconocidas. Y hoy no es la excepción. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/C/entrevistas Omar. Y estamos presentes también en Spotify y en TikTok. Así es que síganos y escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Las agradecemos mucho. Recordarles por último que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás especial, un gran programa. Vamos a platicar de muchas cosas, del universo, de astronomía, de investigación, de nebulosas, de telescopios, de preparación de la mujer en la ciencia y de muchas otras cosas más. Tenemos una invitada de lujo, investigadora emérita por parte de la UNAM, ganadora de múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y también el premio de la Fundación L'Oréal. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a la doctora Silvia Torres Peinbert. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, buenas noches. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Sabemos que está muy activa, sabemos que tiene muchas cosas que hacer, así que le agradecemos este espacio que nos da. Y bueno, yo quería empezar comentando que justamente en noviembre del 2021 tuvimos como invitada a la doctora Julieta Fierro. Muy bien. Por aquí nos dio cátedra de varias cosas, nos explicó muchas más, pero también estábamos a unas semanas de que se lanzara el telescopio James Webb. Ella nos explicaba un poquito, pues, cómo estaba hecho, de lo que íbamos a poder ver, y yo le quería aprovechar para preguntarle en este año y medio que ya lleva en órbita el telescopio, pues cuál es su opinión, qué los astrónomos que han podido ver bueno, estos avances tecnológicos, ¿cómo los percibe usted? No, bueno, a mí me impacta, me parece importantísimo este lanzamiento que haya sido con éxito. No solamente el lanzamiento, sino la operación del telescopio está Ujú. realmente muy exitosa. Me maravilla que lo haya podido lograr, poner la cantidad de telescopios perfectamente bien orientados y alineados entre sí, Ujú. después de que lo tuvieron que hacer como si fuera un, un, un conjunto de objetos de papel que lo desdoblan, una tarjeta de felicitación que desdoblan, un tríptico. Entonces, maravilloso, les hizo, el telescopio ha funcionado justo como se esperaba y nos ha dado resultados preciosos. Está apenas empezando, pues Sí, ¿verdad? ya han salido resultados bellísimos, una serie de fotografías que, bueno, además de lo bello, que sí están bellísimas, es que se logra ver mucho más detalles, se ven objetos mucho más débiles, mucho más numerosos que lo que alcanza a ver el Hubble o Ujú. telescopios en tierra. Entonces, ha sido pues sensacional y está apenas empezando. Hemos visto las fotografías que le quitan a uno el aliento, ¿no? Sí. Pero además de las fotografías, hay muchos resultados, esos que son más técnicos y que son Ujú. muy importantes porque pueden tomar los espectros de distintos objetos y están encontrando pues diversos resultados interesantes. Difícil Ok. de listarlos porque son Sí, ¿verdad? varios y son en distintos temas, en el sistema solar, en sistemas de planetas, sistemas planetarios fuera de nuestro sistema solar y también de las galaxias más antiguas, más lejanas, más, pues más viejas, o sea, en sus fases iniciales de esas galaxias.
Así es Sí, que claro. ha sido realmente un éxito. Espero que todo siga funcionando como debe de ser, pero pues nunca se sabe, porque todos estos instrumentos son muy delicados, aunque los hacen de mucha resistencia, pues están sujetos a muchos Claro. problemas. El Hubble lo tuvieron que reparar ahí en un El par de Hubble ocasiones, creo, se ¿verdad? tuvo que, no exactamente reparar, bueno, tuvo un defecto de construcción, entonces le tuvieron que poner lentes adicionales, lentes adicionales para compensar ese defecto, y resultó interesante que sí lo pudieron hacer. Pero Mm, claro, eso fue el Hubble porque el Hubble está muy cerca, está a 400 kilómetros sobre digamos, sobre el nivel del mar, podríamos decir, okey. pero este El James Webb. James Webb es inalcanzable, está muy lejos, está a mucho mayor distancia, lo cual le permite trabajar con una forma mucho más eficiente, es mucho más eficiente que el Hubble. No Okey, solamente es más grande, sino que no tiene tiempos perdidos. El Hubble es mm, poco eficiente porque la sombra de la Tierra no permite continuar, bueno, a ver, porque da vueltas, el Hubble da una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos. okey, Entonces, está mirando en una dirección, pero luego se oculta esa dirección porque está dando la vuelta a la Tierra y se oculta. Y hasta que la okey. vuelve a ver, entonces hay mucho tiempo perdido en el Hubble. Ahora, Mire, los resultados han sido extraordinarios, pero se sabe que hay tiempos perdidos. En el web no existe ese problema, entonces pues creo que va a ¿es ser por estar más lejos? por estar más lejos no Okey, está. De todas maneras tiene una zona donde tiene que estar mirando que no está en la dirección del sol, pero hay una inmensidad de objetos posibles y conforme se da vuelta el año, pues pueden okey, dar otras zonas. Entonces es mucho más eficiente la okey. observación ahí. Usted entiendo que tuvo la oportunidad de observar en el Hubble, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de observar en el Hubble, ¿Y qué tal? no, pues es padrísimo, es muy lindo y maravilloso, aunque eh, sí y no. Ya uno no observa, sino que pide la observación, Ah, se okey, detalla, se pone por escrito ya en computadora todos los detalles se va hasta el último detalle, pues con mayor razón en el web, por supuesto. Entonces ya uno no está atento de cuándo es la observación, a qué hora sí que está pasando. Es distinto en otros instrumentos que uno está muy atento, está siguiendo la observación en tiempo real. En el, okey, en el home no es eso, más que para casos muy excepcionales, y en el James Webb tampoco. Entonces se mandan la observación, lo hacen cuando es apropiado y luego mandan los resultados de la observación que hay que interpretar. yo quería aprovechar su presencia para justamente que nos explique un poco de una noticia que salió hace muy poquito del James Webb, y que es esta, eh, telescopio James Webb descubre agua en un cometa del cinturón principal de asteroides. Okey. Está muy interesante. Y ahora, ¿por qué el agua es tan importante? ¿Por qué todo el mundo está buscando agua en Marte, agua en la Luna, agua en todos lados? Porque consideramos que el agua es lo que ha permitido el desarrollo de la vida aquí en nuestro planeta. Entonces, queremos buscar que haya agua en estado líquido, no Okey, necesariamente en estado gaseoso ni en hielos, sino en estado líquido y que sea suficientemente prolongado en la fase en la cual existe esa agua para que se pueda desarrollar la vida. Ese es, de ahí partimos, de ahí de ahí partimos. Si es válido o no, esa es otra historia. Yo creo que sí es válido, estoy convencida que sí, pero pues puede resultar como todo en la ciencia de que después de un cierto tiempo digan, no, pero esa hipótesis no fue válida. Entonces, okey, sí, se anda buscando agua, por ejemplo, en Marte se ha buscado mucho el agua y se encuentra un poco de agua, pero es poquitita, es poquitita. okey, Ahora, en Marte sí hay huella de que hubo agua porque se ven los cauces del río, se ven, bueno, la huella de que hubo un líquido que corrió y que dejó huella. Acaban de encontrar agua en la Luna, pero en términos de microgotitas de agua entre algunas rocas. Entonces,
Pues sí, puede ser que haya agua, pero esa no es la que nos va ni a alimentar para los viajeros, ni que puedan extraerla de ahí. Entonces sí están encontrando agua en esos lugares. Ok. Oiga, pues yo quería llevar esta plática mostrándole algunas fotos de personas y de momentos importantes en su vida. Y Bueno, quería empezar con esta foto, que no sé si la ve bien. ¿cómo no? Sí la veo, yo sí, yo la conozco. Es mi suegra, la señora Catalina Sierra, y el director, autor de teatro, Héctor Azar. Ujú. Entonces es Héctor Azar y Catalina Sierra. Catita le llamaban. Katy, Entonces, sí, claro que lo conozco, sí. importantes en su vida, ¿no? ¿Cómo no? Una mujer muy hermosa, muy linda, muy inteligente y que fue muy generosa conmigo, así es que pues, por supuesto que le estimo mucho. Y Héctor Azar, pues lo conocimos, vimos todas nos acercamos mucho a sus obras, a su teatro Cadac, a todo lo que las representaciones que él dirigía, los estudiantes que él enseñaba, en fin, y presentimos mucho su muerte, que fue un tanto prematura, pero pues así sucede y ya. Sí, claro. Sí Y bueno, sucede. aquí tengo Uy, otras personas uy, importantes en son, su vida. son personas muy importantes en mi vida. Ahí estamos, somos tres mujeres hermanas, y entonces cuando nos reunimos nos gusta fotografiarnos. La primera, estoy saliendo yo de sexto año, Es estoy sexto, en la ¿verdad? que está arriba a la derecha, estoy yo en Ujú. sexto año, mis dos hermanas son un poco mayores que yo. La que está abajo a la derecha es cuando mi hermana estaba bueno, estaba organizando su boda cuando Ah, le mire. fueron a pedir. Y la de la izquierda es donde estamos las tres hermanas con mi madre, ya muy anciana mi madre, pero llegó a los 102 años, los ¿En 103. serio? Sí, en serio, en serio. Longevos en la Llegó, familia. llegó a decir. Entonces, pues sí, estamos. Ahora ahí tiene como 90 años, así, ahí esa foto es como de 90. Mire. Y ella entiendo que fue importante para, pues, que usted hiciera una carrera más en cuestión de ciencia, ¿no? Entiendo que sus hermanas se fueron más por cuestiones de, bueno, otro tipo de carreras, ¿no? Claro, hicieron carreras cortas de, de- de que les permitía trabajar y obtener dinero, bueno, ser autosuficientes Ujú. económicamente. Es que era la preocupación de mi padre, pero ya yo fui la más pequeña, entonces mi mamá insistió mucho que me preparara más y eso fue afortunado porque entonces pude estudiar y ir a la universidad y, pues por eso estoy aquí, en esta, en esta, en esta calidad de investigadora. Claro. Y su papá médico, ¿no? Mi papá médico cirujano, sí, como no, y muy bien, muy formal, muy trabajador. Tuvimos una familia, les digo que tuve una infancia, pues, sin incidentes, aburrida, buena. Es maravilloso, o sea, Sí, es sí, claro. maravilloso. Quiere decir que no pasamos por ningún problema Mire, serio, y de ahí tengo como 12 años, yo creo. Sí, me acuerdo de ese evento, estábamos en Cuernavaca. así. Sí, algo así, soy yo. Y entiendo que aprendió a leer a los 4 años, ¿no? Y Y porque solita. mi madre era maestra de primaria. Dejó de trabajar, pero hubo la campaña de alfabetización. Ok, Entonces ella recibía adultos en la casa, se recibían adultos y tenía su grupo y les estaba enseñando a leer. ok. Y yo me asomaba del piso superior, me asomaba y yo empecé por mi lado a aprender lo que los adultos también estaban aprendiendo. Ok, En ese sentido es que me aprendí a leer yo sola. Ya mire. después, claro, pues ya tuve la orientación correcta de mi madre y todo eso, pero era por eso. Y que le encantaba leer, ¿no? Ah, sí, sí, yo llegaba ¿Qué y, leía? pues, a ver, pues, ¿qué lee uno? Pues, empezando por los libros de la escuela. Llegaba el libro de la escuela y yo lo leía la primer día, ya, quería saber todo lo que pasaba ahí. Entonces, eso era. Y luego ya me llamaban mucho los libros de aventuras. Entonces leí todo Salgari, leí parte de
Alejandro Dumas, de Julio Mire, Verne, también algunas pues, novelas femeninas tradicionales como Mujercitas y Tom Sawyer y todos estos libros escolares, bueno, son escolares y de juventud y de niñez, era lo que se leía y era lo que me interesaba mucho. mire. Bueno, adelantemos unos años y nos vamos ya a cuando ingresó usted a la Facultad de Ciencias a estudiar física, ¿no? Sí, estudiar física, mire, ahí está pues la biblioteca, por supuesto, y esta no es la torre de ciencias, esta es la torre de No. humanidad, ¿sí? Esta es la torre de humanidad, está mirando Sí, por acá traigo a el la torre. poniente, Ahorita hacia el se la poniente, muestro. sí, esa es una vista hacia el poniente. Sí, ahí empecé en 1958, ingresé a la Facultad de Ciencias. Y entiendo que fue complicado física, ¿no? Para usted en un Ah, inicio. claro que sí, pero era complicado para todos nosotros, sigue siendo complicado, ¿cómo no? Llega uno de la de preparatoria sintiéndose que puede uno con todo y luego la carrera resulta que pues sí se puede, pero con mucho esfuerzo. Esa es la torre de ciencias, ahí está la torre de ciencias todavía, yo creo que inconclusa, ¿verdad? Y, y, Sí, es- fue cuando se estaba construyendo. y está el monumento, el Prometeo. Ujú. Creo que estaba ahí al pie de la torre de ciencias y frente a lo que era la Facultad de Ciencias, entonces era el símbolo. Cuando se mudó la Facultad de Ciencias en 77, creo, Ujú. a el lugar actual, todos pedimos que la estatua de Prometeo se tenía que ir con, Ah, mire, con ciencias, entonces era como el símbolo, ¿verdad? ese era un símbolo importante, Prometeo. Entonces, eso fue bonito. ¿Se acuerda de cuando llegó a su primer día ahí en la facultad? No O sus exactamente, primeros, más bien. me acuerdo de mis primeros días, era muy emocionante, la escuela era, la facultad tenía estos salones en desnivel muy bonitos, tenía, en la parte de atrás tenía unas rampas porque estaban los laboratorios, también muy interesante, y la verdad lo disfruté mucho. Fue una época maravillosa, de mucho trabajo, mucho sufrimiento, porque había que sacar adelante las tareas y los ejercicios, etcétera, que costaban trabajo, pero fueron muy satisfactorios, fueron años muy buenos. Muy bien, y entiendo que por ahí pues toma un curso que pues le cambia pues la vida, ¿no? Y que Ujú. entiendo que fue con ni más ni menos que con el doctor Arcadio Poveda. Exactamente, fue con Arcadio Poveda, con el doctor Arcadio Poveda, tomé el primer curso, fue un curso optativo de astrofísica y me encantó, me volvió loco la materia y seguramente también, o mucho también el entusiasmo que irradiaba Arcadio Poveda. Entonces ahí me acerqué, ya me quedé ahí prendada de la astrofísica y me invitó, no, ya fui a participar, a insertarme en lo que era el Observatorio Astronómico Nacional, que ahora se llama Instituto de Astronomía, y que estaba precisamente en la Torre de Ciencias, ahí Ujú. a paso de la Facultad de Ciencias, en el primer piso y segundo piso, primero y segundo piso de la Torre de Ciencias. ¿Cómo depende mucho y más en esos años, pues los maestros y cómo nos enseñen y como dice usted, el entusiasmo, pues cómo llega a ser una influencia muy fuerte, ¿no? ¿Cómo no? El entusiasmo es importantísimo. Fue, bueno, por un lado la materia en sí, pero además la ofrecía su curso lo hacía con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Entonces, pues, muy bien. Y ahí, bueno, en la facultad tuvo maestros, pues muy importantes y una de ellas fue ella, ¿no? Sí, la doctora Paris Pismish, sí, decíamos Paris Pismish, se llamaba Marie Paris Pismish, pero en realidad ya para cuando yo la conocí nada más se decía que era Paris Pismish. Ok. Y fue linda, una mujer muy centrada, muy bien, muy amable, muy formal, muy trabajadora, en fin, fue todo un ejemplo para nosotros, para mí, para muchos de mi generación. Éramos, bueno, no puedo decir muchos, éramos pocos,
Un ejemplo para los de la generación, claro que sí. Y ella, usted lo dice en muchas entrevistas, ella fue la primera mexicana en obtener un doctorado, ¿no? Y usted la primera nacida en México en obtener el doctorado, Bueno, ¿no? ella fue, a ver, la primera, ya cuando llegó a México ya tenía el doctorado. Ella Ah, ok, estuvo en Turquía, ok, ahí obtuvo el doctorado, de ahí se fue a Harvard, ahí conoció al doctor Félix Resillas, con quien se casó y se ok, vinieron. Entonces, ella ya llegó con un doctorado, pero lo importante es que ella estuvo ahí, se quedó a vivir, tuvo 2 hijos, y se quedó a vivir con nosotros, se integró completamente a lo que es nuestra tierra, a México, ujú, y trabajó continuamente en esa dirección. Entonces fue un ejemplo extraordinario, muy bueno, una mujer culta, interesante, digo, muy cortés, en fin, tenía grandes cualidades, muy claro. suavecita, muy Y genial. siendo mujer, me imagino que una motivación extra para ustedes, ¿no? Yo creo que sí, sin darnos cuenta, sí. Sin darse cuenta, Yo exacto. no me di cuenta, debo de decirlo. No se da uno cuenta, pero sí es un ejemplo a seguir. Entonces sí, sí lo era. O sea, no se siente uno tan fuera de lugar, tan extraño, Exacto. fuera de lugar. Por otro lado, también en la Facultad de Ciencias había muchas mujeres, Ok, porque había todo, había la carrera de física, matemáticas y biología, y ok. actualidad de matemáticas, el departamento de matemáticas. La carrera de biología era prácticamente todas mujeres, no Ah, mire, todas, pero una enorme mayoría. ok. Entonces, en el ambiente que estábamos ahí, no nos sentíamos tan ajenas, tan distintas, tan separadas bueno, muy pocas mujeres frente a los hombres, no se sentía eso. Por Ok, lo menos yo no lo sentí, ok. porque había toda esa, pues esa cantidad de mujeres, además todas muy arregladas, guapísimas, preciosas. Las biólogas, decíamos nosotros. Muy bien. Y bueno, pasamos a lo que usted estaba mencionando hace ratito, ni más ni Sí, menos que con el doctor Eugenio Mendoza. sí, Eh, yo entré, me invitaron a trabajar como ayudante de investigador. Yo no sabía hacer nada, por supuesto. Tuve que empezar a aprender a hacer algo, a hacer cálculos, y me asignaron a ser ayudante del doctor Eugenio Mendoza. que entiendo que ahí aprende mucho usted de disciplina, ¿no? Pues Con aprendí, él. más que nada, bueno, la verdad, de disciplina todavía no aprendo, pero estoy en proceso todavía, estoy en construcción, como dices. De disciplina no se ha resuelto, pero de cómputo, entonces nos acercamos, o hubo el acercamiento a la computadora que acababa de llegar a la universidad. Llegó precisamente ahí donde está, esa es la torre, bueno, al fondo está lo que llamamos la torre de ciencias, que se llamaba Ujú. la torre de ciencias, al frente está la facultad de ciencias, y en la planta baja se instaló la computadora de ¿Qué la es esta, no? I-50, sí, esa es. Entonces, esa computadora y con aire acondicionado totalmente, era Todo de un cuarto ocupaba, ¿verdad? todo el cuarto ocupaba, era muchísimo más chica que lo que es mi celular. O sea, tenía una potencia muy inferior a la potencia que tiene mi celular. Pero era lo que se hacía, y se Claro. trabajaba con tarjetas perforadas, que había que perforar una por una. Lo hacían normalmente la perforista, pero si no, pues lo hacía uno. Si no, uno de estudiante o de ayudante lo tenía que hacer. Y entonces era la manera de comunicarse. Uno se comunicaba con la computadora por medio de tarjetas. Y Ok, la computadora, a su vez, podía sacar tarjetas o imprimir los ok. resultados. Había que poner un tablero donde se organizara la impresión. Un tablero con cables, y entonces cablear así uno por uno de las salidas. De- Ok. entonces fue una época preciosa, muy interesante. ¿Qué tipo de cálculos hacía usted ahí?
pues hacía cálculos que son muy inocentes ahorita. Era, por ejemplo, me tocó hacer cuál era el ángulo, una preocupación que hay en fotometría, en medir la luz de las estrellas, además de recibir lo que se recibe en el telescopio, es entender cuál es el efecto, cuánta luz se ha sido disminuida por la atmósfera. Y Ok, entonces esto está afectado por la altura que se tiene sobre la atmósfera y entonces cuánta atmósfera se atraviesa va a ser distinto dependiendo del ángulo cenital, del ángulo respecto a la vertical. Entonces, bueno, en las formas más simples y más sencillas, respecto a la vertical, la luz atraviesa una cierta cantidad de atmósfera, pero si uno se inclina, resulta que está atravesando mucho más cantidad de atmósfera. Entonces había que calcular esa proporción. Y eso son ecuaciones muy simples, geométricas, bueno, trigonométricas, que era ok, dificilísimo calcularlas en la computadora. Había que hacer las series de las funciones trigonométricas una por una, uf, y bueno, llevaba mucho esfuerzo. Y yo no era muy talentosa, así es que me llevaba el doble de esfuerzo, pero eso es lo que estuve haciendo, entre otras cosas. pues momentos bien interesantes que vivió ahí. Claro que sí. Eh, Claro y, que sí, fue muy emocionante conocer la computadora y acercarse y, bueno, penetrar en esa área en esos momentos. y alguien también importante en su vida, y entiendo que pues en la astronomía en general en México, don Guillermo Aro, ¿no? El doctor Guillermo Aro. Yo creo que es la persona que más me ha dejado huella. De mis maestros, él ha dejado huella y nunca me dio clase. El maestro Ah, Guillermo mire, nunca dio clase, él no daba clase. ok, En parte porque se formó solo, pero su personalidad muy fuerte, muy, eh, muy dominante, muy asertiva. ok, Entonces, él era el que de alguna manera nos mostraba el camino para hacer investigación, nos mostraba el camino de cómo teníamos que trabajar. Entonces, o sea, sin haberme dado clase, yo creo que fue el que me dejó más huella que todos los demás. mire. En Así el que libro La piel del cielo se puede conocer un poco más de él, ¿no? De Elena Poniatowska. exactamente, en el libro de La piel del cielo sale muy retratada su personalidad, eh, Ujú, una personalidad muy fuerte. sí, Y sí me impactó, claro que sí. Entonces yo siento que él ha dejado, bueno, dejó una manera de trabajar que todavía se aprovecha o se conserva, se preserva en el Instituto de Astronomía. O sea, aunque fíjese. desapareció hace muchos años. Sí, claro. Importantísima su huella, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, y alguien muy importante en su vida, pues ni No, más ni pues, menos nada que menos que mi esposo, Manuel Peinbert. Entonces fuimos novios, nos conocimos en la Facultad de se Ciencias conocieron ahí en la facultad. y en la carrera de física, nos conocimos, éramos compañeros. Y claro, pues de ese conocimiento llegó el amor y nos casamos y fuimos a estudiar juntos a California. Entonces, Impulsados mucho por el doctor Guillermo Aro, ¿no? exactamente. Guillermo Haro tenía una enorme preocupación de que era importante que los estudiantes salieran a conocer otras maneras de ver el mundo, otras maneras de hacer ciencia. Se tenía la preocupación de que si nos quedábamos aquí todos íbamos a aprender, íbamos a trabajar mucho, pero que nos íbamos a estar nada más dando vueltas sobre las mismas Mm, pensamientos. Entonces había que salir para ver otras maneras de ver otras de perspectivas, ¿no? investigar, sí. Entonces fuimos mi esposo y yo teníamos que ir a un lugar, bueno, primero decidir si nos íbamos juntos o no. Mm, Si nos íbamos juntos, claro que nos teníamos que casar porque mi familia no me hubiera dejado ir al mismo lugar si no estábamos casados, pues la familia pues, muy tradicional, por claro. supuesto.
Entonces nos decidimos casarnos y nos buscamos un lugar donde pudiéramos estar ambos, que tuviéramos oportunidad de estudio. Y la Universidad de California es un lugar muy grande, con un departamento de astronomía muy grande que nos permitió que sí nos pudimos desarrollar cada uno por su lado. Y ahí, pues también tiene maestros muy Ah, importantes. claro que sí. Uno Mira, de ellos él, ¿no? George Wallenstein todavía está trabajando, ¿Ah, sí? sí, sí, trabaja muy Mire, seriamente, ahí estaba muy jovencito. sí, George Wallenstein, sí, fue una persona muy importante porque fue el que, bueno, con él saqué las primeras investigaciones. ujú, Dejó una tarea de escolar, entonces dijo, a ver, hagan una propuesta, ¿qué es lo que les gustaría hacer si tuvieran ustedes oportunidad? Entonces, pues a mí se me ocurrieron unas soluciones. Dice, bueno, pues vamos haciéndolo. ¿de qué fue? ¿De qué fue eso? De que estábamos trabajando estrellas de que se llaman del carbón. Son Ok, estrellas gigantes rojas que tienen mucho carbón en su superficie, que tienen ok, una proporción de carbón a oxígeno superior a la unidad y entonces se manifiesta por medio de las moléculas de carbón. ok, No es lo usual en las estrellas, son estrellas anómalas en ese sentido. Entonces tienen son estrellas de carbón y además aparecía la presencia de litio en esas estrellas, no se mire, esperaba que tuvieran, y entonces hice una serie de observaciones. Bueno, más originalmente él tenía las observaciones y yo estuve haciendo las interpretaciones. Y ok. después ya me fui a hacer una serie de observaciones complementarias, con lo cual salieron dos notas donde fuimos coautores él y yo. Fueron sus Y primeras publicaciones, ¿verdad? sí, y él muy generoso me dejó a mí ser el primer autor. Entonces, Ah, mire, la verdad es que fue muy generoso y ahí fue donde me decidí que iba a ponerme Torres-Peinbert y dije, pues ah, aunque después me divorcie, ni modo, ya va a ser mi nombre de científico. Porque en mire, Estados Unidos les gusta que, sobre todo en esa época, las mujeres toman el apellido del marido. mm, Entonces uno pierde el apellido cierto, y entonces yo sería Silvia Peinbert y pues no me parecía correcto. Yo no quería olvidarme de mi pasado y de mi padre, de aquí me puse Torres Peinbert. Ahora, mire, ahora aquí en México, con Hacienda y el SAT, pues ya soy Torres y Castilleja, porque regresamos a lo que dice mi acta de nacimiento, ya claro, cambia, pero ha cambiado la actitud. Cuando yo me casé, me dijeron, no, ahora tu nuevo nombre es tal, Silvia sí, Torres de Peinberg. Pues bueno, ya eso ya no es válido. claro. Oye, y entiendo que en aquellos años tiene la oportunidad de hacer observaciones en este telescopio histórico, ¿no? Telescopio Crossley, ni más ni menos. El telescopio Crossley, que fue hecho a fin del siglo XIX, o al primero principio del siglo XX, parecía un cañón de guerra. Sí, Una cosa pesada, el piso, el piso subía y baja, porque, a ver, el telescopio está mirando una posición del cielo, pero el cielo está girando, y claro. entonces, bueno, uno ve desde la Tierra que el cielo gira, entonces hay que seguirlo con el telescopio, y esto significa que va cambiando de posición, y el observador tiene que ir cambiando de posición, subiendo o bajando, según qué orientación estamos haciendo, Ok, y entonces hay escaleras y además la plataforma sube y baja, una plataforma que sube y baja, todavía está viva. Y, y esto de noche, a oscuras, pero claro, hay unas partes donde la plataforma tiene agujeros, porque pues tiene uno que entrar y subir y bajar, etcétera. Entonces, peligrosísimo es trabajar en la noche, a oscuras, eh, cansado, con frío, con sueño, con ganas de irse a dormir, con ganas de tirar toda la basura. En fin, oye, regresando a lo que fueron sus maestros, uno también muy importante, maestro maravilloso. Luis Genji, ¿no? Genyi. Sí, Muy estricto, entiendo, ¿no? sí, era
era muy tímido, yo creo, y entonces uno lo veía como, estaba muy serio, casi no se reía y no, era difícil el trato con él, pero extraordinario, de generoso, de amable, de inteligente, de capaz de todo, o sea, extraordinario el maestro. Pero Ok, me daba terror. El anterior era joven y sí, alegre y nos hicimos amigos pues compañeros, colegas. Con el doctor Genie, pues imposible, imposible, no, era el maestro y ya, ¿no? y ahí con el doctor Genji entiendo que ya empieza usted a ver el interior de las estrellas, interiores estelares, como le llaman ustedes. Él fue uno de los que fue de los, eh, trabajó mucho en hacer cálculos para determinar cómo es el interior de las estrellas. Ok, Entonces, tuvo resultados muy interesantes. Tenía todo un grupo de ayuda, un ayudante y varios estudiantes que trabajaban con su programa y entonces estuvo trabajando a hacer modelos detallados del interior de las estrellas. Y ahí yo me incorporé a ese grupo y ahí hice mi tesis de doctorado, sí, de doctorado, ahí fue con él, eso fue. y esos cálculos, bueno, han de ser, No, unos cálculos complicadísimos, su programa muy complejo y siguen siendo igual de complejos, pero ya ha cambiado, bueno, ha cambiado la manera de trabajar, etcétera. Y fue, fue muy y era genial. igual con tarjetas perforadas, ¿no? Entiendo. Sí, era todavía con tarjetas perforadas. Era todavía con tarjetas perforadas. Sí, Wow, impresionante. sí, eso cambió después, bastante después. Y luego entiendo que por ahí de creo que 1972 tiene la oportunidad de ir de hacer observaciones aquí en Cerro Tololo, en Chile, y creo que ahí es donde empieza su amor por las nebulosas, entiendo. Sí, mi amor por las nebulosas empezó cuando regresé a México, después con el doctorado, aquí lo vine a terminar el doctorado, terminé, publiqué mis resultados de mi tesis y luego dije, yo no puedo seguir con este programa de cómputo, no tenía yo capacidad de reiniciar ese programa yo, aunque el doctor Genie o sea, no, me daba toda la información, o sea, Ok, no había un problema de autoridad o de autor, de de derechos autoría, de autor exacto. que no Ujú. quisiera compartir. Él estaba dispuesto a compartir conmigo su trabajo, su programa, pero yo sentí que no podía hacerlo yo solo. Entonces decidí cambié de giro, mi esposo estaba trabajando, Manuel estaba trabajando en nebulosas y yo le había ayudado en su tesis, en su trabajo, él me había ayudado en la mía, Mm. dije, bueno, pues me cambio, ya al fin esto ya lo Unamos fuerzas. unamos fuerzas. Dije, ya demostré que yo puedo sola, ya demostré que tengo yo el grado sola, entonces vamos a unir fuerzas. Y eso fue lo que hicimos. Desde entonces yo fui la que me incorporé al grupo. Y de ahí, pues, a estudiar las nebulosas. Exactamente. ¿Qué fue lo que encontró de maravilloso en estos cuerpos que vemos que son verdaderas obras de arte? Bueno, aquí casi todas estas no son nebulosas planetarias, Ah, mire, prácticamente todas, no todas, pero prácticamente todas son regiones donde se están formando estrellas. ok, Pues aquí este es Orión, donde es la más próxima de esta familia y donde está siendo iluminada por estrellas muy calientes que recién se han formado. Cuando yo digo recién se han formado hace 3 millones de años o hace 5 millones de años, que es hace nada, muy muy poco, poquito. Y entonces estos son gases que pensamos, o se acepta, se piensa, que son gases de donde se están formando esas estrellas. Entonces ok, son equivalentes, tienen la misma eh, composición química, son la misma sopa, digamos, de donde se ok, forman las estrellas. Entonces ahí, al estudiar estos gases, como están las estrellas son calientes, sabemos que son muy jóvenes, se iluminan, hacen brillar el gas y se puede estudiar por su espectroscopía. ok, Entonces, se estudian los gases y se ve
qué es de qué están constituidos. Entonces se decide de qué están constituidos y entonces podemos entender las estrellas de cuando recién se formaron, de qué estaban constituidas. Las nebulosas planetarias son otro tipo de estrellas, otro tipo de gases que rodean a estrellas como el Sol cuando ya terminan su fase, cuando ya se les acaba el combustible, Ajá. se desbaratan, se rompen, se parten en dos pedazos, dos grandes pedazos. La parte interior se hace una estrella muy, muy compacta, extremadamente compacta, una enana blanca. Las partes exteriores, que son muy tenues, atmósfera enorme, se va, se aleja, y entonces ese es cuando la podemos observar. Y Ok. esas son las planetarias. Entonces, pero como sucede, son fenómenos muy distintos, son distintas fases de la vida de las estrellas y son de distintas estrellas, pero lo que tienen de especial o de común es que son gases iluminados por estrellas calientes. Ok. Y entonces la técnica de observar y los resultados, pues se pueden trabajar más o menos en paralelo, son cosas distintas y se tiene que entender eso, pero las técnicas de observación son las mismas. Entonces nos permite trabajar esas dos líneas. Ok, que ahí entiendo, perdón mi ignorancia, pero creo que lo importante es cómo cuando se les acaba el combustible, como usted bien dice, empiezan a arrojar materia, lo que también a su vez conforma a otras estrellas, ¿no? Ese material se Y une a otras y conforma nuevas estrellas. Por es, ahí va es, la cuestión, ¿verdad? ese material está un poquito distinto, ya es un poquito distinto de cuando se formó la estrella. Ok, Entonces cambió un poquito. Hubo muchísimos cambios en la estrella, pero casi todos esos se quedan comprimidos en la estrella compacta. Pero la atmósfera sí se modificó un poco y eso es lo que he trabajado mucho, tratar de entender qué tanto ha sido la modificación, cuánto se ha modificado esos gases, porque esos gases a su vez van a dar origen a nuevas estrellas. Entonces, pues las nuevas estrellas ya tienen este cambiecito que ha ocurrido. Ahora, son cambios leves, pero son muchas estrellas, son muy ok, numerosas. Entonces, se acumula y si se siente eso, tiene efectos para las siguientes generaciones de estrellas. Lo que tiene también mucho efecto son las explosiones de supernova. Eso yo no lo he trabajado. ok, Pero por supuesto que se tiene que reconocer que el mayor efecto o uno de los grandes efectos son a través de las explosiones supernova que ellos pues, lanzan también mucho material al espacio. ok, Entonces, material ya muy modificado, ahí casi se rompe la estrella y está muy modificado, entonces precisamente cambian, bueno, según el tipo de estrella, están aportando distintos elementos nuevos al espacio de donde se van a formar las siguientes estrellas. ok, Entonces, ahora es un proceso continuo, algunos procesos son muy rápidos, eh, bueno, no solamente la explosión, sino que es rápido la duración de cuando se formó la estrella y cuando ya se rompe, y otros son mucho más lentos. Las supernovas provienen algunas de ellas de estrellas, digamos, de 5 millones de masas, de 5 millones de años. ok, En cambio, el Sol, por ejemplo, pues tiene una vida va a la mitad del camino, tiene 4.600 millones de años, les faltan unos 5.000 millones de años, entonces mucho más lento el trabajo que está haciendo el Sol y muy leves los cambios, repito, pero son muchísimo más numerosas esas estrellas. Entonces se ok, complementan unos con otros. ok. Eso es lo que da lugar pues, a lo que conocemos. Mire, qué interesante. Y entiendo que otro de sus trabajos, de sus investigaciones, tiene que ver con la cantidad de gases y sobre todo de helio después del Big Bang, ¿no? Sí, Y aquí claro. puse esta imagen. Claro, está bien, pues no hay manera de Exacto. no hay manera de representar esto. Pero ¿cómo fue que llegó a esto, doctora? Bueno, a ver, lo que pasa es que
bueno, hay una preocupación de cuánto helio había en las fases muy iniciales del universo, a los pasando 3, 4 minutos de que empezó el Big Bang. Y claro, el ¿Tres, problema cuatro es minutos? 3, 4 minutos, Ok. minutos, nada más. Todo sucedió en 3, 4 minutos y entonces se quedó hidrógeno y helio en una proporción que nos interesa conocer. Entonces, el asunto es que había que ver si había manera de entender este helio primordial, o Ok. primero, queramos llamar. Entonces, pues se ocurrió tanto a Manuel como a mí que podíamos hacer varios objetos y ver qué tanto se había modificado el helio y qué tanto se había modificado el oxígeno, por ejemplo, porque también originalmente no había oxígeno. Entonces, eso fue producto de lo que estaba pasando en el interior de las estrellas. Originalmente sí había helio, pero se ha modificado levemente por estos objetos supernovas y por nebulosas planetarias. Entonces, casi no se siente la modificación de helio, pero sí se ha modificado. Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando. Y se sigue trabajando, no, esto estuvimos, es algo que se sigue en disputa Ok. entre los distintos investigadores y astrónomos, pues cada quien tiene nuevas observaciones o otra manera de ver el resultado y estamos, por eso digo, es una disputa amistosa, pero sigue continua, Constante. constante, sí, no terminamos. Y Ok. esto tiene que ver porque tiene consecuencias de cómo es el universo inicial, cómo es, bueno, depende de la cantidad de helio, podemos indagar cómo fue el universo inicialmente y por lo tanto cómo es actualmente. Entonces, entra como una de las parámetros que hay que atender en entender el universo. No, pues fascinante. Y otro de los momentos importantes para usted fue este, ¿no? Con el International Ultraviolet Explorer. Sí, Eh, fue muy interesante. Fue, se, fue de los primeros, bueno, no fue el primero, pero fue de los primeros observatorios. Llevaba un telescopio, iba con un telescopio ultravioleta y un telescopio chiquito, ¿verdad? un telescopio chiquito, creo que era de 45 centímetros de diámetro el espejo, un telescopio chiquito y lo lanzaron al espacio y fue muy interesante porque ese sí se observaba en tiempo real. Ok. Ese era terrible, fue una época tremenda de trabajo. Y porque las sesiones duraban mucho tiempo y había que trabajar y era lenta, la observación muy lenta porque se trabajaba, se apuntaba, llegaba al objeto y estaba ahí 2 horas o no sé cuánto tiempo y luego mandaba el resultado. Decía uno, bueno, qué bonito o qué mal, algo no salió y en fin, estaba complicado, pero estuvo muy interesante. Pero lo usó usted para complementar la observación óptica, ¿no? Claro, claro. La preocupación mía ha sido las, las abundancias químicas y en particular ahí era una manera de determinar la abundancia química del carbón, que no está tan fácil observarla en el óptico, en la luz visible, y también había nitrógeno, etcétera. Se observa, es complementario, se observa con lo mismo que óptico, pero otras fases del gas. Ok, Entonces fue muy interesante, fue importante y fue pues una nueva manera de observar. Y ya claro. eh, después ya se han desarrollado todas esas maneras de observar, ya es el pan nuestro de cada día, ya los jóvenes lo saben hacer muy bien, pero pues alguien fui de los que estuvo trabajando al Las principio. pioneras, ¿no? En ese sentido. Sí, pues en ese sentido sí, en ese sentido sí. Oiga, y ni más ni menos que en 2015, pues toma posesión como presidenta de la Unión Astronómica Internacional, ni más ni menos. Ujú. Eh, ¿Qué recuerda de su gestión y cuáles fueron pues los principales logros en su gestión? Bueno,
La Unión es una asociación de los astrónomos profesionales de todo, Ujú, de 90 países, pero es una asociación donde uno dice, ¿y qué les dices que trabajen? No, uno no les dice que trabajen, cada quien está trabajando lo suyo. Es para ponernos de acuerdo en una serie de, pues, de reglas de operación, de nomenclatura, ujú, eh, o sea, es un diálogo entre todos para, pues, para acordar una serie de cosas. ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí se acordó lo de Plutón, se acordó Ujú. que Plutón dejó de considerarse Planeta, ¿no? planeta, sino planeta menor, Exacto. enano, perdón, enano, no menor, planeta enano. Entonces, son acuerdos que se llegan entre los astrónomos, pero ha habido muchos otros en el pasado y que ya, pues uno no, ya no se siente la diferencia, pero sí hay diferencia. Desde que se inició la Unión hace más de 100 años, por ejemplo, se pusieron de acuerdo de cuáles eran los límites de las constelaciones. Algo tan simple y tan tonto como Okey, eso era muy importante porque cada quien se refería a una estrella con distinta nomenclatura. Entonces, la okey, nomenclatura es importante para que estemos hablando el mismo idioma. Esto okey. ya es tonto, ya es trivial, pero en su momento, o sea, cada uno de estos cambiecitos ha tenido su importancia. Ahora, Claro. durante mi gestión, ya lo de Plutón fue en 2006, ya no importa, durante mi gestión, lo que se logró fue incorporar a los jóvenes a la Unión Mm, Astronómica Internacional mire, porque es una unión donde están muchas personas ya muy cuajadas, muy maduras, que maduros. respatan la visión de los jóvenes. Entonces se buscó una manera de que los jóvenes participaran, se buscó de manera de que sin, se les dio digamos, el título de, en, que serían miembros jóvenes, entonces, y se permitió entonces que hubiera una mayor interacción. Es muy Okey. importante porque se les quiere ayudar a conseguir empleo, se les quiere Mm, ayudar a que tengan mayores habilidades. Otro asunto que lleva, ese sí fue durante mi gestión, otro asunto que lleva más años trabajándose y que también ocurrió durante mi gestión fue incorporar pues a más mujeres mm, dándose apoyo, pero ya está, o sea, es algo que ya estaba, no es algo que mi gestión se ujú. inventó, no, ya estaba, y en mi gestión siguió, Lo pues, continuó. continuó y sigue presente. La preocupación de incorporar a las mujeres y a las minorías en la investigación, en que tengan oportunidades semejantes, etcétera. Oiga, y bueno, ha recibido una cantidad impresionante de reconocimientos por todos lados. Uno de los más significativos entiendo que es este de la Fundación L'Oréal, ¿no? Claro. De las Bueno, mujeres en la fue ciencia. interesante porque ellos tienen eh, hay una preocupación de estimular el desarrollo de mujeres en la ciencia. Ujú, Lo han hecho por medio de hacer, suponer, hacer unos concursos regionales o unos llamamientos regionales para las mujeres científicas. Entonces, ujú. tienen un año hacen para las ciencias exactas, digamos, y otro año lo hacen para las ciencias de la vida y la salud. Okey. Este es el de las ciencias exactas y lo hicieron regionalmente. Hay una que se refiere al mundo árabe y África, otra que habla de Asia, Pacífico, otra que es el mundo europeo y otra, no sé dónde está, dónde quedó Estados Unidos y Canadá. Total, Okey. ahí está, ahí estamos todos, ahí está una persona de una química de Egipto, otra de una persona, una científica de China, una científica de Canadá, y ya no recuerdo de verdad. Entonces estábamos ahí y pues fui galardonada con el de Latinoamérica, de Ciencia de Latinoamérica. Eso es interesante porque entonces no nos ponen a competir
contra, contra todo el mundo, sino regional. Ok, Y en un año, les digo, un año es a ciencias exactas y otro año es a la parte de biología. ok, La de ciencias exactas originalmente era de ciencias de la materia. ok, Entonces, los astrónomos y otras personas dijimos, oigan, no está bien, necesitamos que sea más amplio el llamamiento, no nada más a ciencias de la materia, sino claro. a ciencias exactas. Y ahora poco a poco ha ingresado matemáticas y computación, que antes no había. Ah, mire, Entonces, pues se van modificando estas, se van ajustando a una realidad. Y ok, es interesante. muy bien. Oye, hablaba hace rato usted de la formación de jóvenes y ni más ni menos que usted y su esposo formaron al también astrónomo, el doctor Antonio Peinbert, ¿no? Exactamente, ahí está mi hijo Y Antonio. su nieta. Y mi nieta, sí, ahí está. Y Sí, bueno, por acá tengo también a su hija, Mariana, que ella es también científica, ¿verdad? es bioquímica, sí, Bioquímica. así. Trabaja en la UAM, en la Metropolitana, la Universidad Metropolitana en Guajimán. Pura ciencia ahí en su familia. Me interesa mucho estimular que se acerquen a la ciencia, pero también yo siempre les digo que se acerquen, que hagan lo que quieran, pero que le metan todo su entusiasmo, que realmente se esfuercen a lograr éxito y a lograr buenos resultados, que no, Claro. que no, que no lo dejen pasar así nada más, pasar la vida como se, como se pasa, ¿no? Sino Sí, que hay que meter intención, meter el alma en este asunto del desarrollo personal. claro. Oye, ya pasando a la última pregunta, le quería hacer la misma. ¿Qué le diría la doctora honoris causa y presidenta de la Unión Internacional Astronómica, la ganadora de la Fundación L'Oreal, del premio de la Fundación L'Oreal? ¿Qué le diría a esta niña que está cargando ahí a su perrito? A su perrito, pues que se ponga a trabajar, que tiene que estudiar, que tiene que estudiar, que tiene que entusiasmarse por lo que estudia, por lo que se prepare para lo que le gusta más. En fin, o sea, creo que eso es lo que quiero decir, que no se, bueno, ahora hombres y mujeres, a las mujeres les digo, ahora se tiene que trabajar. Sabemos que todas tienen que aportar dinero a la familia. Pues dedíquense a lo que les guste más, a los que ustedes tengan mayores habilidades, pero háganlo con gusto, con alegría, con entusiasmo, tratando de ser mejores, tratando de no pisar a los demás, tratando de llegar lo mejor posible en cada uno de nosotros. Claro, Es mi mensaje para todos. Y muy ahí bien. estaba yo en la preparatoria, en esa fotografía. Ah, mire. Estaba yo, tenía Oiga, 10. pues muchísimas gracias de verdad por esta plática. Pero usted se aprendió toda mi vida, ¿eh? Ya ve, tenemos aquí nuestro equipo de investigación. Muchas gracias por este espacio, muchas felicidades por esta trayectoria de más de 50 años Sí, aportando sí, en más de todos los 50 sentidos. años, ya son 60, ¿eh? Fíjese, Tengo 60 años. 82 años ahorita. Sí, 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 sí. Muchas felicidades por eso. Muchas gracias por todo lo que ha aportado. Yo lo que veo es una gran curiosidad en usted y creo que eso es lo que la mantiene pues con esta vitalidad, investigando todavía y tratando de encontrar esas soluciones, ¿no? y claro que sí, sí, es una gran curiosidad lo que yo tengo. Pues Bueno, muchas muchísimas felicidades, saludos a su esposo, muchos saludos. gracias. Y bueno, también muy activo él. Y Sí, bueno, muchas gracias de verdad, muchas felicidades. Cuídese mucho y estaremos siguiendo pues todo lo que hagan ustedes, su esposo y los demás astrónomos, que es algo de verdad fascinante. bueno, pues hasta luego entonces y que les vaya muy bien y saludos a todo su público. Muchas gracias, gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, doctora, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.